Hola, vamos a comenzar el seminario titulado Hacia la madurez empresarial en dirección de proyectos, gestión de carteras y PMO. En primer lugar, permitidme unas palabras para que me presente. Mi nombre es Javier Pajares Gutiérrez y soy profesor titular de la Universidad de Valladolid. Además, en mi labor investigadora pertenezco al grupo INSISOC, Grupo de Investigación de los Sistemas Sociales, que es un grupo de investigación reconocido como Grupo de Excelencia por la Junta de Castilla y León, que es el gobierno regional en el que se sitúa la Universidad de Valladolid. Como profesor de universidad, he orientado mi labor docente e investigadora fundamentalmente al ámbito de la dirección de proyectos. En concreto, imparto distintas asignaturas en los grados de ingeniería de organización industrial relacionados con la dirección de proyectos y soy actualmente el director del máster en dirección de proyectos, que es un título propio de la Universidad de Valladolid. Como investigador, pues he publicado en diversas revistas del ámbito científico-técnico, incluyendo el International Journal of Project Management, en donde pues, podéis encontrar publicaciones fundamentalmente dedicadas a la gestión de riesgos y a la integración de metodologías como el valor ganado y la propia gestión de riesgos. Además, pues soy miembro de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, que es el miembro español institucional de IPMA, del International Project Management Association, que como todos sabéis, pues es una de las dos asociaciones profesionales internacionales más relevantes, más importantes en dirección de proyectos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? El objetivo último de esta presentación pues es ver cómo podemos mejorar la calidad en la dirección de proyectos, cómo podemos mejorar la calidad de los procesos, de las herramientas, de la metodología que utilizamos para dirigir los proyectos. Veremos a este respecto pues una serie de modelos de crecimiento, de desarrollo, modelos de madurez que nos van a permitir avanzar siguiendo una serie de fases hacia mayores niveles de eficiencia en la dirección de proyectos y, como fin último, hacia la excelencia en dirección de proyectos. En concreto, veremos que, en el caso más extremo, es posible pasar de un modelo, de una situación donde no se utiliza ninguna metodología, ningún modelo en dirección de proyectos, a, en el otro extremo, pasar a una situación donde todos los proyectos se dirigen eficientemente y, además, todos los proyectos están alineados con la estrategia corporativa de la compañía. Un segundo objetivo justamente es ver cómo en este contexto la estructura organizativa que se llama PMO, Project Management Office, o en español Oficina de Dirección de Proyectos, cómo nos puede ayudar en este proceso de madurez, en este proceso de crecimiento hacia la excelencia en dirección de proyectos de la empresa. Dicho esto, marcados los objetivos, pues he estructurado la presentación en tres partes. En primer lugar, hablaremos de los principales modelos en dirección de proyectos. Existen multitud de modelos. El otro día en una publicación reciente se recogían hasta 30 modelos de madurez en dirección de proyectos. Evidentemente no vamos a hablar de todos ellos y yo me he centrado en tres. Uno, el de profesor Kerner, pues porque es uno de los autores más prolíficos en dirección de proyectos, y después otros dos modelos que se corresponden con los modelos propuestos por las dos asociaciones profesionales más relevantes a nivel internacional en dirección de proyectos, como es el Project Management Institute, PMI, o IPMA, el International Project Management Association. Posteriormente, en segundo lugar, hablaremos del modelo de crecimiento que llamamos modelo C3P, que es el modelo que hemos desarrollado en el grupo INSISOC, en el grupo de investigación hacia el que pertenezco. Es un modelo muy similar a los anteriores, pero quizás enfatiza lo que sería la secuencia temporal en cuanto a la introducción de nuevas metodologías para caminar hacia la excelencia en dirección de proyectos. Y por último, en tercer lugar, hablaremos de la estructura organizativa PMO y veremos cómo esta estructura efectivamente nos puede ayudar en este camino hacia la excelencia, este camino de madurez en dirección de proyectos. Comenzamos entonces con los modelos de madurez. Bien, los antecedentes de los modelos de madurez en dirección de proyectos están en los modelos de madurez empresarial.
Estos modelos, pues, fundamentalmente se basan, la premisa en la que se basan es que la calidad de un producto o de un servicio producido por una determinada compañía está íntimamente relacionado con la calidad de los procesos empleados por esa compañía en fabricar el producto o en servir el servicio. Con este espíritu, en los años 80 se desarrollan los modelos CMM, modelos de madurez de capacidades, por el Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon University. Posteriormente, se desarrollan los modelos CMMI, modelos de madurez de capacidades integrados, que no solo se utilizan para el desarrollo de software, como inicialmente estaba previsto en los modelos CMM, sino también han sido aplicados con éxito a los ámbitos de la logística, innovación, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. El modelo típico CMMI pues, se basa en 5 niveles de madurez, en 5 fases. Nivel 1, fase inicial. Nivel 2, gestionado. Nivel 3, definido. Nivel 4, gestionado cuantitativamente. Y nivel 5, que sería el máximo nivel, optimizado. Estos modelos nos permiten saber en qué fase nos encontremos, dado una empresa cualquiera, estudiaríamos primero en qué fase estamos y una vez identificado dónde estamos, sabríamos qué pasos seguir para poder llegar a la siguiente fase de madurez y de excelencia. Bien, con este espíritu pues se desarrollaron, o con esta idea se han desarrollado específicos para modelos, específico para el ámbito de la dirección de proyectos, modelos de madurez en dirección de proyectos. El primer modelo que quería resaltar era el modelo del profesor Harold Kessner. Como decía anteriormente, pues uno de los gurús en el ámbito de dirección de proyectos y desde luego un autor muy prolífico con cantidad de publicaciones, libros, artículos en dirección de proyectos. Es el que se denomina el Kessner Project Management Maturity Model, KPM3. Es un modelo de madurez en dirección de proyectos que utiliza 5 niveles. El nivel inicial, el nivel más bajo, sería el adoptar un lenguaje común. Es decir, que en el ámbito de la dirección de los proyectos, dirigiendo proyectos, todo el personal, tanto el director, directora de proyectos, como el personal, el equipo de gestión de proyectos, pues utilicen un lenguaje común y que se puedan entender entre ellos. El segundo paso, el segundo nivel, sería alcanzar procesos comunes, es decir, que todos los proyectos de la compañía se dirigiesen mediante la implementación de unos procesos iguales, similares. El tercer nivel pasaría no solo de tener procesos comunes, sino llegar a tener una metodología única. Es decir, que toda la compañía en la dirección de proyectos utilice las mismas herramientas, los mismos estándares, la misma metodología. El llegar al nivel 4 implica reconocer que conseguir mayores niveles de excelencia para ello es necesario observar qué es lo que están haciendo los líderes del sector, las compañías punteras, las que mejor dirigen los proyectos y tratar de compararnos con ellos. Es la fase de benchmarking, fase 4. Y de ahí pasaríamos a la fase 5, que es la mejora continua. Con la realimentación que obtenemos viendo cómo nos comparamos con los demás, establecemos un plan para alcanzar mayores cotas de excelencia. Nuevamente, una vez que las alcanzamos, evaluamos lo que hemos conseguido y así sucesivamente, pues en lo que sería un proceso de mejora continua. Decíamos que los otros dos modelos que íbamos a ver pues eran los dos modelos de las asociaciones profesionales en dirección de proyectos. El modelo OPM3 es el modelo propuesto por el Project Management Institute, PMI, y se denomina OPM3 de Organizational Project Management Maturity Model. Es un modelo que está basado en 3 pilares: conocimientos, evaluación y mejora. Los conocimientos hacen referencia pues, a lo que hay que saber sobre el Project Management, sobre cómo hacer las cosas, sobre metodologías, sobre herramientas y también sobre buenas prácticas. Incluye, por ejemplo, pues los estándares en Project Management, los propios estándares desarrollados por PMI. Por ejemplo, pues la guía de los fundamentos en dirección de proyectos, PMBOK, pero también, como sabemos, el PMI pues, ha desarrollado un estándar para la gestión de programas de proyectos y un estándar para la gestión de carteras de proyectos. Además, incluye pues, un conjunto de buenas prácticas basadas en la experiencia y también el denominado Knowledge Foundation Handbook, que es un libro de referencia, es una publicación de referencia en donde se explica con detalle
cómo funciona el modelo PM3. El segundo pilar es la evaluación, saber dónde estamos, saber qué grado de madurez tiene nuestra compañía. Esto se consigue fundamentalmente a través de la autoevaluación, es decir, responder en muchos casos a una serie de cuestionarios, a una serie de preguntas que nos hacen reflexionar acerca de cuál es la madurez con la que dirigimos los proyectos en nuestra compañía. Una vez que conocemos dónde estamos, el tercer pilar sería un pilar de mejora, donde pues tenemos que establecer, sabiendo dónde estamos, dónde queremos ir y establecer pues una serie de pasos para pasar al siguiente nivel. Y bueno, pues en esa planificación tratar de implementar nuevas prácticas y por supuesto desarrollar las capacidades que sean necesarias. La otra organización internacional en dirección de proyectos, International Project Management Association, IPMA, pues también propone su propio modelo de madurez organizacional. Recordad que IPMA, International Project Management Association, propone un modelo, en la ICB propone un modelo de competencias, es decir, la ICB recoge cuáles son las competencias que tiene que tener el director, directora de proyecto, el equipo de proyecto, para que los proyectos pues, puedan tener éxito, para que los proyectos sean dirigidos eficiente y eficazmente. La ICB pues, se traduce en las NCB, es decir, las bases para la competencia en dirección de proyectos a nivel nacional, pero siempre con ese enfoque de competencias. Bien, siguiendo con esa filosofía, pues IPMA también ha desarrollado un modelo para la organización, también basado en competencias, y es lo que se llama la Organizational Competence Baseline, la base para las competencias organizacionales. En este modelo se consideran cinco tipos de competencias, 5 clases de competencias. En primer lugar, el primer grupo sería el del gobierno de proyectos, programas y carteras. Es un grupo de competencias que afecta fundamentalmente a la alta cúpula de la compañía, a la dirección general, porque son ellos los que tienen que impulsar, que liderar el que la empresa se vaya hacia la excelencia y se vaya hacia implementar buenas metodologías de dirección de carteras de proyectos. Un segundo grupo de competencias son las competencias de dirección de programas, proyectos y carteras, que ahora sí que afectan fundamentalmente a aquellas personas, a aquellos grupos dentro de la empresa que dirigen efectivamente los programas, las carteras y los proyectos. Un tercer grupo de competencias son las competencias de alineamiento en proyectos, programas y carteras, y afectan a alinear procesos, alinear estructuras y también alinear culturas dentro de la organización hacia la excelencia en dirección de proyectos. El cuarto grupo es los recursos, afecta a los recursos en los proyectos, programas de carteras, y hay un último grupo que son las competencias personales de las personas que están dirigiendo proyectos, programas y carteras. Bien, decir que el modelo OCB, el modelo de IPMA, no solo nos permite ver cuáles son las competencias que tiene que tener la organización para ser eficiente en dirección de proyectos, para ir hacia la excelencia en dirección de proyectos, sino que además nos propone un modelo de evaluación, incluso un modelo de certificación que nos certifique dónde estamos, cuál es la situación, cuál es el grado de madurez, el grado de excelencia en el que se encuentra actualmente la organización en relación con la dirección de proyectos. El modelo Delta, el modelo IPMA Delta, se estructura a través de 3 pilares. A través de la evaluación de la organización, a través de evaluar las personas involucradas en la dirección de proyectos y a través de evaluar los propios proyectos. La organización se evalúa de acuerdo a la OCB, conforme a viendo si se cumplen las competencias, si se han desarrollado y en qué medida se han desarrollado las competencias organizacionales que hemos visto en la transparencia anterior. Las personas se evalúan contra la ICB, es decir, la base para la competencia en dirección de proyectos contra la ICB o contra la NCB, que sería la versión nacional de la ICB. Y por último, pues los proyectos se evalúan según el Project Excellence Model, que es un modelo de evaluación de proyectos que está basado en el modelo de calidad FQM y es el que IPMA utiliza para evaluar los proyectos en los IPMA Awards, en los premios en dirección de proyectos que otorga
esta organización anualmente y que se entregan pues, en el Congreso anual de la organización. Conforme a estos 3 pilares, el modelo nos permite saber en qué fase estamos de un conjunto de 5 posibles fases. Fase inicial, definida, estandarizada, gestionada y optimizada. A continuación, pues vamos a pasar a describir como segundo punto el modelo que denominamos modelo de crecimiento C3PM. Eso es el modelo que hemos desarrollado en el Grupo de Ingeniería de los Sistemas Sociales, en el Grupo de NSISOC, Grupo de Investigación de la Universidad de Valladolid. Es un modelo muy parecido a los modelos que hemos visto y a cualquiera de los modelos en dirección de proyectos, modelos de madurez en dirección de proyectos. Si acaso, lo que tiene de distinto este modelo es que, de alguna manera, enfatiza la secuencia temporal según la cual vamos a introducir nuevas metodologías en dirección de proyectos, nuevas metodologías que nos llevarán hacia la excelencia empresarial. Como digo, es un modelo muy similar y, de hecho, está inspirado en otros modelos de dirección de proyectos, modelos de madurez de dirección de proyectos, pero quizás al enfatizar esa secuencia temporal, pues tenemos la ventaja de que, bueno, pues cuando lo hemos implementado, pues las compañías de alguna manera, o compañías colaboradoras, pues se sienten muy a gusto porque como tiene una dimensión muy metodológica, pues saben lo que tienen que hacer. Saben, cuando han implementado una metodología, tienen que ver que esa metodología más o menos funciona y ya saben cuál es el siguiente paso de lo siguiente que tienen que implementar. Vamos a empezar a describirle, vamos a ver sus fases. La fase inicial sería el modelo heroico, la parte heroica. ¿En qué consiste? Pues consiste en que no existe ninguna metodología en dirección de proyectos. Es decir, los proyectos pues, se dirigen pues, como se puede, sin emplear ninguna herramienta, sin emplear ningún estándar, ninguna metodología específica de dirección de proyectos. Los proyectos pues, suelen salir adelante. No se sabe cómo, o perdón, sí que se sabe cómo. Fundamentalmente salen por el sacrificio, por la dedicación, por el esfuerzo, por las horas de trabajo interminables del director, directora de proyecto y del equipo implicado en la gestión de proyecto. Es un sistema que crea mucho estrés, crea mucho estrés y al final pues el director, directora de proyectos tiene que tener un paraguas bien grande pues para de alguna manera pues, soportar todas las críticas y todos los sinsabores que puedan venir por parte del cliente. Por tanto, ello genera mucho estrés, con la mayoría de las veces importantes retrasos, importantes sobrecostes, muchas veces el alcance no termina con la calidad que tenía que terminar. Aún así, pues me sigo encontrando muchas compañías, independientemente de su tamaño, que realmente siguen empleando un modelo heroico. Y es que el problema es que es muy difícil salir del modelo heroico. Y la razón, a mi juicio, por la que es muy difícil salir es que, en muchos casos, no se sabe que se está en un modelo heroico. De hecho, pues la conversación típica, ¿no? Con algún project manager que me acaban de presentar. Oiga, ¿y usted es director de proyectos? Te responde, sí, 30 años de experiencia llevo. Ah, muy bien, hoy tiene usted enhorabuena, ¿no? 30 años son muchos años. Y bueno, ¿qué metodologías se emplean en dirección de proyectos? ¿Qué estándares? Y se te quedan con una cara como si les hubieses preguntado una cosa rarísima, ¿no? Intentas afinar un poco más. Pues ¿hace usted gestión de riesgos? ¿O cómo analiza? Y a lo mejor hasta te responden, mi proyecto no tiene riesgos. Bien, fundamentalmente pues están en ese estadio, ¿no? Intento indagar un poco más, digo, bueno, ¿y usted algo habrá oído de la dirección de proyectos, dirección integrada de proyectos? Y alguno te dice, ah, pues mire, yo es que soy ingeniero, sí, eso era lo del Gantt, ¿no? Sí, ya, pero es que la planificación nunca se cumple, entonces, bueno, pues lo tenemos, nosotros antiguamente lo teníamos en el despacho, en la oficina y puesto, pero bueno, como le digo, pues nunca se cumplía. Bien, una situación de este tipo pues indica al menos 2 errores, ¿no? En primer lugar, despreciar una herramienta como el gráfico de Gantt que lleva más de 100 años empleándose, en su forma prácticamente original y, bueno, pues que nos da una idea, nos exige una cierta disciplina de dónde están las actividades y cuáles son los hitos y qué secuencia tienen, ¿no? Y en segundo lugar, igual de grave es pues identificar
la dirección de proyectos con la programación, ¿eh? Y que es muy común, ¿no? Y piensan que pues, la dirección de proyectos es el Gantt, es el PERT, en definitiva, exclusivamente la programación. Y se olvidan pues, de que realmente pues, la dirección de proyectos es una forma de organizar los proyectos, hay que organizar el alcance, los riesgos, las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues ante esta situación, ya digo que es relativamente común, lo sigo viviendo, pues es muy difícil salir, ¿no? Muchas veces se sale o se empieza a salir casi por azar, por casualidad. Alguien de la empresa que va a un curso, alguien que conoce a alguien. Nosotros conocemos varios casos de alumnos nuestros que han cursado el máster en dirección de proyectos, cuando están trabajando en la empresa, pues intentan introducir alguna de las metodologías en dirección de proyectos. Bien, poco a poco estaríamos pasando hacia una fase de asimilación tecnológica, en donde se empiezan a introducir metodologías en dirección de proyectos. Nosotros aconsejamos empezar por cosas muy sencillas, por lo que llamamos fast winners, ganadores rápidos. Es decir, algo muy sencillo, muy concreto y que, bueno, pues que aporte pues mayor eficiencia, que reduzca el estrés, que reduzca los enfados, ¿no? Quizás, pues algunas veces simplemente un sistema de comunicaciones en el proyecto, de tal manera que, como ocurre muchas veces, pues no puede ocurrir que alguien de la empresa cliente llama a la hora que le venga en gana a alguien de la empresa que está dirigiendo el proyecto para solicitarle un cambio, sino que eso se haga mediante un sistema de comunicaciones que esté estipulado, que diga a las personas que lo tienen que hacer, que se vea el procedimiento, ¿no? En otros casos, algo tan simple como procedimientos para gestionar reuniones, de tal manera que pasamos de las largas reuniones de 4 horas a reuniones contenidas con media hora, una hora, en donde se tratan todos los temas que hay que tratar y donde cada persona sale de esa reunión sabiendo qué es lo que tiene que hacer, cuándo y cómo, cuáles son los siguientes pasos. El caso es que recomendamos pues, el que se hagan pequeños cambios, que dentro de la organización se hagan pequeños cambios, pero que permitan ver a la gente que, oye, pues resulta que con esto no ha sido un cambio muy gordo, resulta que tenemos menos enfados, el nivel de estrés se ha sido reducido y lo estamos haciendo mejor. Y la gente, evidentemente, quiere hacer bien su trabajo. Bien, la fase de asimilación metodológica es muy importante justamente porque se trata de un crecimiento continuo hacia ir integrando pues, los distintos estándares en dirección de proyectos y las distintas metodologías en dirección de proyectos. Por supuesto, es muy importante en esta fase pues, la formación, incluso si apuráis la asesoría, si puede ser de algún profesional con experiencia y experto en dirección de proyectos, ¿no? Esta fase normalmente pues, se suele implementar de una manera, como un primer paquete, lo que sería el triángulo de hierro, es decir, metodologías de gestión de plazos, metodologías de gestión de costes, metodologías de gestión del alcance. Es muy conveniente empezar a desarrollar una buena metodología de gestión integrada de cambios, que va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y muchísimos enfados. Y bueno, poco a poco, pues ir integrando todas las áreas de conocimiento que se estimen oportunas. Bien, se llega a un momento en donde pues, la madurez en cuanto a la implementación de estándares, en cuanto a la implementación de metodologías en dirección de proyectos, es suficientemente elevada, pero además, en la propia organización, que ve que los proyectos se gestionan mucho mejor, pues se empieza a dar cuenta de que había otras actividades que en principio no eran consideradas como proyectos, pero que pueden ser gestionadas como proyectos y, por tanto, utilizar las metodologías en dirección de proyectos. Pasamos entonces a lo que denominamos la organización orientada a proyectos. Es decir, la organización realiza un gran número de proyectos, no solo los que de forma clásica se entendían pues que eran proyectos, por ejemplo, para un cliente externo, sino además otras actividades, muchas de ellas actividades internas, programas de formación, programas de innovación, programas de expansión internacional, se pueden gestionar como proyectos y entonces toda la organización pasa a orientarse, de ahí su nombre, pasa a ser una organización orientada a proyectos. Dentro de esta fase,
me gusta considerarlo dentro de esta fase, estaría la gestión de entornos multiproyectos. ¿En qué consiste? Bueno, si la empresa está gestionando varios proyectos a la vez, si somos conscientes de ello, pues es muy probable que podamos compartir recursos entre los distintos proyectos, de tal manera que alcancemos una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Un electricista está esta semana dedicado, un técnico electricista está dedicado al proyecto 1. Durante la primera parte de la semana que viene irá al proyecto 2 y durante la segunda parte al proyecto 3. Para la siguiente semana le necesitamos otra vez, porque tenemos que hacer labores importantes de electricidad, le volvemos a rescatar para el proyecto 1. Y así sucesivamente. Podemos tener recursos materiales, humanos compartidos. Evidentemente, la gestión de entornos multiproyectos requiere un grado de madurez muy alto de la compañía. Los proyectos, en su gestión temporal y en su gestión de costes y de recursos, su evolución tiene que ser muy parecida a lo que está planificado. Evidentemente, siempre hay incertidumbre, pero cuando necesitamos gestionar varios proyectos compartiendo recursos, pues debemos asegurarnos de que las variaciones en cuanto a programación sean los menores posibles. No obstante, como digo, siempre hay incertidumbre y las metodologías de gestión de entornos multiproyecto pues permiten gestionar entornos en condiciones de incertidumbre. Es decir, podemos buscar programaciones que sean robustas ante la propia incertidumbre que existe en los proyectos. Y el último paso sería lo que denominamos la gestión de carteras de proyectos. Aquí se trata no solo de gestionar en modo multiproyecto de forma eficiente todos los proyectos, sino que los proyectos que hacemos estén completamente alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Esto implica que solo hacemos proyectos que contribuyen a los objetivos estratégicos y que todos los proyectos que hacemos están diseñados para contribuir a los objetivos que tiene, objetivos económico-financieros y objetivos estratégicos de la organización. Bien, aquí tenemos una serie de transparencias en donde las utilizo para enfatizar la diferencia que hay entre la organización orientada a proyectos, el entorno multiproyecto y la gestión de carteras. Aquí cada uno de los círculos pues, representa un proyecto 1, proyecto 2, proyecto X, y bueno, pues cada uno de estos proyectos pues, tiene su director o directora de proyectos y tiene sus recursos humanos y materiales que participan en el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre en la gestión de entornos multiproyectos? Bueno, pues es cierto, es posible que también cada uno de sus proyectos tenga sus propios recursos, pero hay otros recursos que están compartidos por distintos proyectos, de tal manera que podemos conseguir muchísima mayor eficiencia en el uso de los recursos. En tercer lugar, estaría la gestión de carteras. ¿En qué se diferencia? Fijémonos aquí que tenemos pues, cada uno de los directores de proyecto, metafóricamente, mirando cada uno para un sitio. Ahora, en la gestión de carteras, todos los directores de proyectos, todos los proyectos están mirando hacia los objetivos estratégicos, y económico-financieros de la organización. Están alineados. Por supuesto, también comparten algunos recursos y otros son propietarios, pero siempre mirando hacia la consecución de los objetivos empresariales. En realidad, ¿qué es lo que ocurre con la gestión de carteras cuando se consigue este alto grado de eficiencia? Bueno, pues en primer lugar, los proyectos ayudan a desplegar la estrategia, solo se hacen proyectos que contribuyen a los objetivos. Esto es algo que parece muy evidente, pero es una de las grandes sorpresas que se llevan, en muchos casos, las empresas que empiezan a implementar modelos de gestión de cartera. Lo hemos visto en varias ocasiones en nuestra experiencia que cuando empiezan a desarrollar modelos de selección de proyectos, de evaluación de proyectos y tratan de que estos proyectos estén alineados con la estrategia, pues se dan cuenta de que muchos de los proyectos que habitualmente hacen que no deberían hacerse, que no están contribuyendo a los objetivos económico-financieros ni a los objetivos estratégicos de la organización y en contra de ello están consumiendo una serie de recursos que podríamos estar utilizando en otros proyectos que sí que contribuyen a los objetivos económico-financieros. Y esto suele ser una gran sorpresa, con lo cual una de las primeras conclusiones es que hay que se eliminan algunos de los proyectos y la organización se orienta hacia buscar otros proyectos que sí que contribuyen
al despliegue de la estrategia corporativa. Bien, como decía, también se hace un uso eficiente de los recursos y esto implica, pues, desarrollar, implementar una serie de herramientas, de métodos, de metodologías, para saber, en primer lugar, qué proyectos vamos a hacer. Es decir, una serie de criterios, primero para idear proyectos que están de acuerdo con la estrategia y después metodologías de selección de proyectos. ¿Cómo contribuyen a los objetivos? Pues de alguna manera tenemos que tener herramientas de jerarquización que nos sepan decir en qué medida cada proyecto contribuye a qué objetivos y de tal manera que podamos saber cuáles son los proyectos más relevantes, más importantes de la organización. Es decir, tener un orden de jerarquía de mayor a menor importancia. Y por últimamente, pues por supuesto, también es necesario tener implementadas una serie de herramientas y de metodologías que nos permitan gestionarlos bien y de forma conjunta en el entorno multiproyecto. En realidad, la gestión de carteras de proyectos, en inglés Project Portfolio Management, pues puede verse como un proceso iterativo, un proceso continuo iterativo. La empresa, pues, una vez que conoce cuál es su visión, su misión, sus objetivos, pues en base a eso y con un análisis interno y externo, pues establece cuál es su estrategia corporativa y cuáles son sus objetivos empresariales. A partir de ellos, pues en sesiones de brainstorming o con todo el equipo creativo, pues habrá que ver pues cuáles son los proyectos que en principio pueden contribuir a desarrollar todos esos objetivos y con ello pues deberemos emplear una serie de metodologías de evaluación, de selección de proyectos y de jerarquización. De tal manera que el resultado pues sea los proyectos, el conjunto de proyectos que van a pasar a formar parte de mi cartera y además ordenados de una forma jerárquica. Una vez que conozco los proyectos que forman parte de mi cartera, pues teniendo en cuenta los recursos humanos, recursos materiales que tengo, pues tendré que emplear metodologías de programación, de asignación de recursos, de gestión de riesgos, monitorización, gestión de abastecimientos, etcétera, etcétera. Y el resultado serán los proyectos que van terminando. El resultado de cómo terminan los proyectos me da una idea me da feedback, me da realimentación de si tengo que cambiar a lo mejor alguno de los objetivos empresariales o pues me aporta luz acerca de cómo podría reenfocar la estrategia empresarial pues para poder obtener pues mayores oportunidades tanto interna como externamente. Por último, vamos a ver pues qué es la PMO, cuáles son sus funciones y sobre todo en qué medida nos puede ayudar en este proceso para alcanzar la madurez hacia la excelencia en dirección de proyectos. Bien, ¿qué es la PMO? Pues son las siglas de Project Management Office, en español sería Oficina de Gestión de Proyectos, también algunos lo llaman directamente Project Office, y en algunos ámbitos, sobre todo, me atrevería a decir que relacionados con la administración pública, he oído la expresión Centro de Excelencia en Dirección de Proyectos. ¿Qué es una PMO? Bueno, pues hay algunos autores que dicen que hay tantos tipos de PMO como tipos de empresas que tienen el PMO. Y en cierta medida es cierto porque en la práctica las PMO, las oficinas de dirección de proyectos, pues cubren un amplio abanico de funciones y justamente dependiendo del grado de madurez en dirección de proyectos de la organización, pues las PMO suelen estar especializadas en una u otra función. Bien, como hay muchas PMO, pues a la hora de poner una definición, pues me he ido a los clásicos y he consultado pues la guía de los fundamentos en dirección de proyectos, el PMBOK. Y nos dice que la PMO es un cuerpo o entidad dentro de una organización que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su coordinación, bajo su jurisdicción. Bien, pues resaltar aquí que justamente es una estructura organizativa que tiene una serie de responsabilidades relacionadas con los proyectos y con la gestión centralizada y coordinada de los mismos. Esta definición es suficientemente amplia para pues, poder integrar dentro de ella prácticamente pues, todas las oficinas de dirección de proyectos que podamos ver por ahí. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo se suele integrar la PMO dentro de la organización?
Pues en aquellos casos en donde pues, las organizaciones están orientadas a proyectos y tienen una organización típica de organización matricial, en donde pues combinan por una parte la organización funcional, que sería la organización permanente de la empresa, y que por otro lado, de forma matricial, pues tienen una estructura organizada por proyectos, que serían las organizaciones temporales. Bueno, pues en ese caso la PMO pues se sitúa entre la dirección general, es decir, la cúpula de las direcciones funcionales y los proyectos. Por tanto, de alguna manera, y esto es importante resaltarlo, la PMO va a hacer de enlace entre la organización permanente, la empresa y los proyectos, que son organizaciones temporales. Cuando el proyecto termina, se deshace el equipo, muchos de ellos son reasignados a otro proyecto y ya está, a otro proyecto y a otro proyecto y así sucesivamente. Bien, esto sería el caso, en la transparencia, pues sería el caso de una empresa que tiene una PMO que afecta a toda la compañía. Es muy normal, muy habitual también ver en las empresas que tienen PMOs de un determinado departamento, por ejemplo, departamento de ingeniería, departamento de tecnologías de información y comunicaciones, tiene su propia, muchas veces tiene su propia PMI, justamente que hace de nexo entre lo que sería la organización funcional, normalmente las especialidades técnicas, desarrollo de software, análisis, etcétera, etcétera, y lo que serían las especialidades, los proyectos, ¿no? Y podemos encontrar PMOs que son genéricas de la compañía, generales de la compañía, y también es posible encontrar PMOs específicas de un área de la compañía o de un departamento específico. ¿Cuáles son las funciones? Vamos a tratar de repasar lo que entendemos que son las principales funciones. ¿De dónde han sido recogidas? Pues fundamentalmente dos fuentes, ¿no? Uno, pues la experiencia personal, la experiencia de cuando colaboramos con empresas y con PMOs dentro del grupo INSISOC, dentro de nuestro grupo de investigación, y después he hecho también pues, una revisión de la literatura sobre las oficinas de edición de proyectos, y con estas dos fuentes pues he tratado de alguna manera de resumir o sistematizar cuáles son las funciones típicas de la PMO. Bien, en primer lugar, de forma muy simple, estarían las labores de soporte, asesoramiento, consultoría, de acompañamiento, si me lo permitís, en dirección de proyectos. Esto es muy habitual cuando se está en un modelo heroico o en un modelo de fases iniciales de asimilación de metodología. Todavía no existe una cultura muy enraizada en la organización de dirección de proyectos. Las metodologías todavía no están implementadas o incluso no se conocen, entonces es conveniente tener a alguien desde la PMO, muchas veces son senior, directores de proyectos senior, que ayuda, que asesora, muchas veces en momentos puntuales, pues a los directores de proyectos cuando tienen problemas, ¿no? Y de paso, pues poco a poco, pues van intentando pues que haya una serie de procesos comunes y tratar de que todos los directores de proyectos pues vayan poco a poco utilizando las mismas metodologías. Otra función de las oficinas de dirección de proyectos están relacionados con los recursos humanos, por ejemplo, la selección de personal y carrera profesional. Decir a este respecto, evidentemente la formación es muy importante a lo largo de toda la vida de la empresa y a lo largo de todo el camino hacia la madurez. Siempre las metodologías cambian, siempre aparecen nuevas cosas y por lo tanto es importante pues, que haya una formación continua. Pero aquí también me gustaría resaltar algo que no se suele resaltar y es la carrera profesional. Hemos visto que los proyectos son organizaciones temporales. Esto hace que la carrera del director de proyectos, la evolución profesional del director de proyectos, pues no esté, si me apuráis, tan explícita como puede ser la carrera del director de marketing o del director financiero o del director de producción que, bueno, pues se ve a lo largo del tiempo pues toda su trayectoria. Para el director de proyectos ha estado en varios proyectos a lo largo de su carrera profesional y digamos que cada uno de esos proyectos, pues si no está registrado, pues parece como que hay una cierta discontinuidad. Justamente la PMO, la Oficina de Dirección de Proyectos, hace de enlace entre la organización permanente y la organización temporal, de tal manera que es la mejor, la más indicada para que lleve un registro de lo que son el desarrollo profesional y la carrera profesional de las personas. Otra función es la información para la dirección, el apoyo administrativo.
Esta función, pues lo que permite, nótese que pues muchas veces los proyectos, pues los directores de proyectos utilizan una mentalidad, un lenguaje. Hay veces que este lenguaje incluso es muy técnico, tanto técnico de lo que es el tipo de proyecto, técnico de software o técnico en el ámbito de la ingeniería, técnico en el ámbito de intercambiadores de calor, etcétera, etcétera. Mientras que la dirección de la compañía tiene otra mentalidad, tiene otra forma de pensar, otro lenguaje, habla en términos de rentabilidad económica, de rentabilidad financiera, habla en términos de valor. Entonces, sobre todo en estadios avanzados en cuanto a la implementación de metodologías, cuando estamos, por ejemplo, en la fase en donde hemos implementado modelos de carteras de proyectos, suele ser muy relevante que haya alguien dentro de la organización, y esto es la PMO, que de alguna manera traduce esa mentalidad, esa información del proyecto a la información que a los directores corporativos les interesa. Bien, otra función es la de propiamente de desarrollar e implementar metodologías, herramientas, estándares, buenas prácticas en dirección de proyectos. Esto evidentemente es una labor muy importante a la hora de afrontar la fase de asimilación de metodologías y afrontar la de organizaciones basadas en proyectos. Es importante evidentemente en todas, pero sobre todo en estas dos primeras fases en donde todavía no hay una cultura de incorporar de una manera fácil, sencilla y rápida las nuevas metodologías, pues es muy importante que la PMO sea justamente la responsable de desarrollar estos estándares, de implementar estas buenas prácticas y estas metodologías en dirección de proyectos. Otra función muy típica es la función de gestión de conocimiento. De alguna manera, recoger datos de lo que se ha hecho bien y se ha hecho mal en los proyectos y que esa información, esos datos se conviertan en información y que esa información pues esté procesada y tenga valor para todas las personas que en lo sucesivo van a participar en los proyectos o van a dirigir proyectos. Evidentemente, cuando estamos en una fase en donde se han implementado buenas prácticas en dirección de proyectos, pues es evidente que una de las buenas prácticas a llevar a cabo va a ser justamente el realizar al final de cada fase del proyecto y desde luego al final del proyecto en su conjunto, pues una serie de sesiones de lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal? Bien, pues justamente hay veces que esta información, aunque se registre en un acta de reunión y aunque se hagan incluso presentaciones PowerPoint con ello, pues al final termina en algún archivo, en algún registro y no suficientemente procesada. Justamente en aquellas empresas que tienen una PMO desarrollada, esta función tiene asignados responsables específicos, son los responsables de la PMO, de tal manera que son, por tanto, las personas que se encargan de, como digo, todos estos datos convertirlos en información y esta información hacerla útil para que las prácticas, las metodologías que utiliza la compañía, pues se vayan perfeccionando también en base a la experiencia. Otra función sería la de dirección y control de proyectos, es decir, la PMO directamente, personal adscrito a la PMO, directamente es quien dirige y controla los proyectos. Esto pues suele ser habitual en fases en donde ya existe cierta madurez, como la fase de organización basada en proyectos, entornos multiproyectos o gestión de carteras. Esto requiere pues que toda la compañía pues esté utilizando la misma metodología para que la misma metodología y los mismos procesos para que se pueda pues, ejercer una dirección de alguna manera centralizada. Otra función derivada de esta, consecuencia de esta, pues sería la gestión de entornos multiproyecto. Es decir, como estamos gestionando varios proyectos al mismo tiempo y estos están compartiendo recursos, pues evidentemente pues, tiene que haber alguien que supervise, que planifique y que coordine esa asignación de recursos y esa relación temporal entre las distintas planificaciones de los proyectos. Además, pues tiene que haber alguien, y eso nuevamente es la PMO, que solucione conflictos. Es decir, aunque pues haya una planificación más o menos robusta, en la práctica todos los proyectos tienen incertidumbre y tarde o temprano en alguno de los proyectos va a existir algún retraso o va a existir alguna situación que no estaba contemplada dentro de la planificación. Y esto pues, puede dar lugar a que en un determinado instante de tiempo
pues dos proyectos pues estén compitiendo por el mismo recurso, necesiten el mismo recurso. Entonces debe existir pues alguien, y esta es la PMO, que pues da prioridad a quién tiene que ir ese recurso, a qué proyecto tiene que ir y conforme a ello reorganiza pues la programación de los demás proyectos. Cuando la empresa está en un estado de madurez en donde ha implantado gestión de cartera de proyectos, esto es bastante fácil hacerlo, porque sabemos cuál es la importancia de cada proyecto y por lo tanto sabemos, por las razones que sean, cuál es el proyecto que contribuye mejor a los objetivos estratégicos, porque a lo mejor tiene un mayor retorno económico, porque a lo mejor es un cliente crítico que tiene prisa para terminar el proyecto. Las razones que sean, si nosotros tenemos instaurado una metodología de gestión de carteras, sabemos, por tanto, qué proyecto es el que debería tener prioridad, ¿no? Y esto sustituye a otro procedimiento para resolver el conflicto muy habitual en empresas que no llegan a este grado de madurez, que consiste, bueno, el que más grita, ¿no? O sea, el director o directora de proyecto que tiene, pues, digamos, mayor liderazgo por la razón que sea, o que, bueno, pues es el que más grita, ¿no? Y que tiene un carácter más fuerte, pues se lleva el recurso. Cuando el grado de madurez es mayor, este no es el procedimiento. El procedimiento es justamente atender a razones de contribución, de cómo contribuye el proyecto a los objetivos económicos de la organización. Y por último, pues en el grado de madurez mayor estarían las labores de la PMO como directora de las carteras. Es decir, es la encargada de tomar la estrategia empresarial que diseña y que aprueba la cúpula de la organización y a partir de ahí esa estrategia empresarial desplegarla a través de una cartera de proyectos, evaluar los proyectos, alinear los proyectos con la estrategia empresarial, seleccionarles, etcétera, etcétera, ¿no? Son las labores de dirección de carteras de proyectos. Bien, para finalizar, pues tenemos aquí una tabla resumen de lo que serían la PMO, de las funciones de la PMO, pues cuándo serían más importantes en función de la fase que nos encontremos de madurez. Y para ello, pues he utilizado el modelo C3P, que es el modelo que hemos propuesto nosotros dentro del grupo de investigación. Es una tabla de doble entrada. En un lado tenemos las funciones que he descrito anteriormente en la PMO y en el otro lado, pues modelo heroico, modelo de asimilación metodológica, la organización basada en proyectos, orientada a proyectos, la gestión de entornos multiproyectos y la gestión de carteras. Bien, he utilizado distintos niveles de azul para destacar la mayor o menor importancia de cada una de las funciones en cada una de las fases. Entonces, un color azul oscuro significa que es muy importante. Un color azul muy claro, casi tirando a blanco, pues significa que, bueno, sigue siendo importante, pero no es tan crítico, no es tan relevante. Y por el medio, pues he utilizado pues, las escalas de grises que me da PowerPoint, ¿no? Bien, como hemos visto, las labores de soporte, de acompañamiento, de apoyo, pues son muy importantes, son importantes siempre, pero sobre todo cuando estamos en un modelo heroico o en un modelo de asimilación metodológica. Es importante después, menos importante, porque como las metodologías ya están implementadas, como la cultura de la organización está orientada hacia los proyectos, la gente ya tiene ese conocimiento, ese saber, con lo cual esa labor casi muchas veces esporádica de apoyar en momentos concretos, de solucionar problemas, de intentar introducir metodología, pues no es tan relevante. Por eso, pues he utilizado pues, un nivel de azul más clarito para la organización orientada a proyectos que puntualmente también pueda necesitar estas labores de soporte y menos importancia en las fases de mayor madurez. Por supuesto, la gestión de recursos humanos y sobre todo la formación es importante en cualquier fase, cualquier grado de madurez. No lo vamos a inventar aquí. Es decir, empresas que no forman a su personal en general y a su personal en dirección de proyectos, pues a la larga pues van a sufrir una pérdida de ventajas competitivas porque siempre están apareciendo nuevas metodologías, nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo, pues tiene su sentido común decir que sobre todo estas labores de formación son importantes, son decisivas en el modelo heroico cuando no se tiene ninguna herramienta, ninguna metodología, pues tratar de ir introduciendo esas metodologías, por supuesto, en la fase de asimilación metodológica y también
en la organización orientada de proyectos, porque justamente es ahí donde, en principio, alcanzamos un punto óptimo, un punto muy alto en cuanto a la cultura organizacional en dirección de proyectos y en cuanto a la implementación de las metodologías. A medida que vamos avanzando y que nos vamos hacia la organización que gestiona en modo multiproyecto la gestión de carteras, pues evidentemente también hay que hacer formación, pero no es decisiva, ya son cosas nuevas, cosas puntuales que están saliendo, ¿no? Bien, el apoyo administrativo, sobre todo me refiero al reporting, a traducir lo que sería el lenguaje de proyectos al lenguaje de la organización, es importante, también puede ser importante siempre, pero sobre todo en las fases más elevadas de madurez, cuando estamos hablando de gestión de entornos multiproyectos y gestión de carteras de proyectos. ¿Por qué? Porque justamente en la gestión de carteras lo que estamos tratando es de que proyectos y estrategia empresarial estén alineados, que remen en la misma dirección. Y para ello es necesario que tanto proyectos como la dirección corporativa entienda un lenguaje común, se entiendan entre ellos, sepan lo que están hablando. Y de ahí que esa función a la que aludíamos de traducir el lenguaje, muchas veces técnico de proyectos, al lenguaje económico-financiero, estratégico de la alta dirección, pues puede ser muy importante. Bien, la implementación metodológica, la implementación de buenas prácticas, también es importante siempre, dependiendo de la metodología que vayamos a implementar, pues tendrá que tomar la PMO el liderazgo para implementar esa tecnología concreta. ¿Cuándo es más crítico? Pues probablemente en las fases iniciales, en las fases en donde todavía no tenemos un grado de madurez suficiente en cuanto a las metodologías utilizadas. La gestión de conocimiento, pues la he resaltado que es importante en todas las fases, pero pues probablemente le doy más importancia en las fases de asimilación metodológica, de organización orientada a proyectos y del enfoque multiproyecto. Probablemente cuando hay un grado de madurez muy elevado como la gestión de cartera, por supuesto es importante la gestión de conocimiento, pero casi funciona de una forma casi automática, con lo cual la PMO pues no es tan crítico su actuación, ¿no? Dirección y control de proyectos, pues entiendo que el que la PMO directamente pues haga una labor de gestión y control de proyectos y que los directores de proyectos estén adscritos a la PMO, pues para ello se requiere pues un grado de madurez importante y por eso lo he situado a partir de la organización orientada a proyectos, ¿no? En un modelo heroico en donde no existen metodologías, pues de alguna manera el que la propia PMO trate de dirigir directamente los proyectos puede ser considerado en este estado de madurez como una intromisión, incluso hacia los propios directores de proyectos. Entonces, ahí es mucho mejor quizás ir introduciendo metodología poco a poco, sin, entre comillas, sin asustar, ¿no? Las funciones de gestión multiproyecto fundamentalmente se desarrollan en la fase de gestión de entornos multiproyectos y en la gestión de carteras. Y por último, pues la gestión de carteras, pues como su nombre indica, las labores de la función de gestión de carteras, de selección de proyectos, de evaluación, de jerarquización, pues tiene su máxima función, su máxima importancia cuando la empresa ya está en el grado de madurez de dirección de carteras. Y bueno, con esto pues concluyo lo que quería contar en esta sesión. Daros las gracias por vuestra atención y bueno, pues igual que hablamos de modelos de madurez en dirección de proyectos para la organización, pues también podríamos hablar de modelos de madurez personales en dirección de proyectos. Y por ello, pues os recomiendo que independientemente de vuestra experiencia y vuestro grado de conocimientos, de madurez en dirección de proyectos, que sigáis formando. Siempre es importante tener formación en metodologías, siempre es importante asistir a congresos, asistir a reuniones entre profesionales para oír buenas prácticas, malas prácticas, lo que ha salido bien, lo que no ha salido bien, ¿no? Entonces, eso nunca se debe perder, ¿no? Y bueno, también en relación con esto, pues deciros que he estado como sabéis, este webinar pues le ha patrocinado la empresa BP Mesat y antes de grabarlo, pues he estado un poco departiendo con ellos, me han enseñado las cosas y he quedado un poco impresionado de la formación en dirección de proyectos, la variedad que tienen,
lo bien que están hechos los materiales, el grado de interactividad y sobre todo lo que es espectacular, he tenido oportunidad de verlo, ¿no? Es pues cómo se desarrollan las tutorías, ¿no? Es que es tener un profesor particular en dirección de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues recomendaros, ¿no? Que no perdáis nunca esa formación continua, ¿no? Y que seáis capaces de planificar vuestra formación en dirección de proyectos a corto plazo y también a largo plazo y tratar de que a corto plazo la programación a corto plazo y a largo plazo que entre ellas a su vez pues estén alineadas. Muchas gracias y hasta la próxima.